Era junio de 1988 cuando la nieve comenzó a caer antes de tiempo sobre Torres del Paine, en el extremo sur de Chile. El parque se extendía como un reino blanco y silencioso, donde las montañas parecían vigilar a los hombres que osaban caminar entre ellas. Carlos Méndez, guardaparque desde hacía más de una década, conocía cada sendero como la palma de su mano. Esa mañana, sin embargo, algo lo inquietó. El aire era demasiado quieto y el sonido del río Pejoe, siempre presente, se había apagado. Tomó su radio para reportar el fenómeno, pero solo escuchó un zumbido leve, como si alguien respirara al otro lado. Al principio pensó que era interferencia, hasta que una voz femenina, lejana pero clara, susurró su nombre. Carlos. Sobresaltado, giró sobre sí mismo buscando el origen del sonido. No había nadie. La niebla comenzó a descender con una densidad antinatural, cubriendo el suelo en cuestión de segundos. «Carlos, ven», volvió a oír. No era una voz metálica como la de la radio, sino humana, viva, casi cálida. Su corazón empezó a latir con fuerza. Durante años había escuchado historias contadas por los guardas antiguos, relatos sobre la niebla del sur que hablaba y arrastraba a quienes la escuchaban. Siempre pensó que eran supersticiones locales, cuentos para asustar a los nuevos. Pero en ese momento, con la linterna temblando en su mano, ya no estaba tan seguro. Encendió su grabadora de campo, una vieja Sony que usaba para registrar el canto de aves. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, y con un tono suplicante. «¡Ayúdame!». Carlos dudó unos segundos, luego decidió seguir el rastro. La señal del GPS marcaba rumbo hacia el lago Gris, un área restringida debido a desprendimientos recientes. Caminó lentamente, cada paso hundiéndose en la nieve húmeda. Su respiración formaba pequeñas nubes blancas que desaparecían entre la bruma. La sensación de ser observado lo acompañaba. Cuando intentó hablar por radio, solo escuchó la misma interferencia, repetida una y otra vez, como si el viento imitara su voz. A las 10:41 reportó por última vez: «Hay alguien en el sendero norte. Seguiré el rastro». Después, silencio. La radio del puesto base registró apenas un eco residual. Los guardas pensaron que había perdido cobertura, algo común en esa zona. No sabían qué serían sus últimas palabras. 3 horas más tarde, un equipo de búsqueda salió en su dirección. Encontraron sus huellas cubiertas por una capa fina de hielo, que terminaban de forma abrupta frente a una piedra grande. Sobre ella, su linterna aún encendida, apuntaba hacia el bosque. No había señales de lucha, ningún indicio de caída. Solo la luz, fija, como si esperara su regreso. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad de misterio. Y si te apasionan los casos inexplicables de Sudamérica, suscríbete ahora a Desaparición sin dejar rastro. Durante 3 días, la búsqueda se intensificó. Más de 20 personas recorrieron el área entre los lagos Pejoe y Gray. La niebla, densa como leche, no se levantó ni una sola vez. Los perros rastreadores marcaban círculos, confundidos, sin lograr seguir ningún olor. En la tercera jornada, cuando el grupo se detuvo para descansar, uno de los voluntarios juró haber escuchado pasos detrás de él. Al voltear, vio una figura envuelta en la bruma, inmóvil, observándolo. «¡Carlos!», gritó, pero la silueta se desvaneció de inmediato. Al revisar el terreno solo encontraron marcas de botas y una radio vieja medio enterrada en la nieve. La prensa local tituló: «Guardaparque desaparece entre la niebla del sur». La versión oficial hablaba de desorientación por condiciones extremas. Sin embargo, los habitantes del lugar contaban otra historia. Decían que en esa misma zona, años atrás, una exploradora extranjera había desaparecido bajo circunstancias similares. Algunos aseguraban haberla oído pedir ayuda en medio de la bruma. Los veteranos del parque lo llamaban el eco de los perdidos,
una especie de fenómeno inexplicable que devolvía las voces de quienes nunca lograban salir. Los más escépticos se reían. Los creyentes evitaban ese sendero al caer la tarde. El invierno terminó y el caso fue archivado. Pero en la primavera siguiente, cuando la nieve comenzó a derretirse, un fotógrafo aficionado que recorría el lugar encontró algo extraño. En una roca junto al lago había tallada una frase con lo que parecía ser un cuchillo. «Sigo aquí». La inscripción estaba fresca, reciente. El hombre la fotografió y la mostró a los guardas. Ninguno pudo explicar cómo había aparecido, ni quién la había hecho. Lo más perturbador fue que la letra coincidía con la firma que Carlos usaba en sus reportes mensuales. Años después, los visitantes comenzaron a reportar fenómenos inusuales. Radios que se encendían solas, luces moviéndose entre los árboles y murmullos que parecían salir del viento. En una ocasión, un turista francés grabó un video nocturno donde se observa claramente una figura humana caminando a lo lejos. La silueta se detiene, gira hacia la cámara y desaparece sin dejar sombra. El material fue analizado por técnicos del parque y nunca se encontró manipulación alguna. Desde entonces, los guías recomiendan no internarse solos cuando la niebla baja al valle. En 1993, un nuevo guardaparque llamado Esteban decidió patrullar el área prohibida. Llevaba una cámara de video y una grabadora digital. En una de las cintas recuperadas se escucha su respiración acelerada y, entrecortado, un susurro. «No vuelvas». Luego, un grito ahogado y la grabación se corta. Esteban fue hallado al amanecer, inconsciente, con signos de hipotermia. Dijo haber seguido una voz femenina que lo llamaba por su nombre. Los médicos concluyeron que sufrió alucinaciones por falta de oxígeno. Pero él juró que alguien lo había guiado, y que esa persona conocía detalles de su vida que nadie más sabía. Con el tiempo, el caso de Carlos Méndez se transformó en una leyenda local. Los lugareños afirmaban que, en noches de niebla, se podía ver una linterna moviéndose lentamente entre los árboles. Los guardas veteranos decían que el parque lo había reclamado, como si Torres del Paine tuviera conciencia propia. En 2001, un periodista chileno revisó los antiguos archivos del parque y encontró un registro inquietante. Una transmisión radial sin fecha donde una voz masculina repite: «¡Ayúdame! ¿Sigo aquí?». El audio coincidía con la frecuencia que usaba Carlos. Ese hallazgo reabrió el interés público. Programas de televisión y ufólogos comenzaron a investigar el fenómeno. Algunos decían que la zona poseía campos magnéticos capaces de alterar la percepción del tiempo. Otros hablaban de portales energéticos. Un geofísico del Instituto de Santiago llevó instrumentos para medir ondas y descubrió que cada cierto periodo, la Tierra vibraba en un rango inaudible, como si emitiera un pulso. Lo llamó el latido del Paine. Los científicos no lograron explicar por qué esa vibración coincidía exactamente con las fechas en que se reportaban apariciones o voces. En 2014, un grupo de documentalistas argentinos grabó un cortometraje sobre el caso. En una de las tomas finales, cuando enfocaban la zona del lago gris, una figura blanca se deslizó brevemente detrás de la niebla. Solo se notó durante la edición. Al aumentar el brillo, se observó algo que dejó a todos sin palabras. La silueta de un hombre con uniforme antiguo, mirando directamente hacia la cámara. Lo más inquietante fue que llevaba una linterna idéntica a la de los modelos usados en 1988. Esa misma noche, el director del documental recibió una llamada sin identificación. En la grabación, se escucha una voz grave decir: «No lo busquen más». Los productores pensaron que era una broma. Sin embargo, el sonido de fondo coincidía con el ruido del viento del parque, registrado en otra toma. Al día siguiente, decidieron destruir parte del material. Solo una copia parcial sobrevivió, filtrada años después en foros de Internet, donde los usuarios aseguraban escuchar, al final del clip, una segunda voz femenina diciendo:
Él no se fue. Las autoridades nunca reconocieron oficialmente los testimonios. El parque sigue abierto al turismo, pero ciertos senderos permanecen cerrados sin explicación. En los mapas oficiales, esas áreas figuran como zonas inestables. Sin embargo, los guías más antiguos las llaman el Pasillo del Eco. Dicen que si uno se detiene allí al amanecer, puede escuchar conversaciones completas que ocurrieron hace décadas, repetidas por la niebla como una grabadora infinita. Algunos visitantes aseguran haber escuchado sus propios nombres. En 2019, investigadores independientes regresaron al lugar con equipos modernos. Durante 3 noches, registraron sonidos y temperaturas. A las 02:13, una cámara térmica captó una fuente de calor humano moviéndose lentamente sobre un terreno helado. No había nadie asignado a patrullar esa zona. Cuando se acercaron, encontraron marcas de botas recientes, pero ningún cuerpo. Lo más extraño fue que los relojes digitales de los investigadores se retrasaron exactamente 17 minutos. Ninguna explicación técnica fue satisfactoria. El análisis posterior reveló que el sonido captado aquella noche tenía patrones de respiración humana, entremezclados con frecuencias imposibles de producir por una garganta. El espectrograma mostraba curvas en forma de espiral, similares a las de una voz hablada, pero invertida. Los expertos en acústica afirmaron que era un fenómeno natural. Sin embargo, un lingüista reconoció fragmentos en español antiguo, frases como «te sigo» y «escúchame». Para algunos era una coincidencia. Para otros, la prueba de que algo o alguien seguía allí, intentando comunicarse. A día de hoy, el parque conserva la radio original de Carlos Méndez. Está guardada en una vitrina del puesto central, junto con una nota escrita a mano que dice «Nunca dejes de escuchar». Algunos empleados nuevos, por curiosidad, la encienden de noche. Dicen que a veces emite un zumbido tenue, como un suspiro. Uno de los jefes de turno afirma haber oído claramente una voz masculina decir «Gracias». Desde entonces, nadie volvió a tocarla. Cada invierno, cuando la niebla desciende sobre los lagos y los turistas desaparecen, el silencio de Torres del Paine se vuelve casi sagrado. Los viejos guardas aseguran que ese silencio no es vacío, sino una forma de presencia. Dicen que el parque escucha, que recuerda. Algunos creen que Carlos nunca se perdió, sino que cruzó a otro lado. Un espacio invisible donde el tiempo se detiene. Otros piensan que sigue cumpliendo su ronda, cuidando los senderos que amó, acompañado por aquellas voces que lo llamaron aquella mañana. En 2022, una visitante española publicó un video en redes sociales donde, al fondo del paisaje, se ve brevemente una figura con linterna caminando entre la niebla. El clip alcanzó millones de reproducciones. Los comentarios se dividieron entre los que afirmaban que era montaje y los que reconocían el uniforme del parque chileno. Lo más inquietante fue que, al final del video, la mujer se detiene y dice en voz baja: «Escuchen». En ese instante, se oye claramente un susurro responder: «Carlos». 35 años después, el misterio sigue vivo. Nadie ha podido explicar qué ocurrió realmente aquel 4 de junio de 1988. Algunos creen que la montaña reclamó lo que era suyo, otros, que fue víctima de una ilusión mortal. Pero cada cierto invierno, cuando la niebla regresa y el viento sopla desde el sur, la gente del lugar jura escuchar el mismo susurro en el aire: «Sigo aquí». Antes de irte, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Carlos fue víctima del entorno? ¿O cruzó a algo que la ciencia aún no puede explicar? Y si te apasionan los misterios reales de Sudamérica, suscríbete ahora a Desaparición sin dejar rastro y acompáñanos en el próximo caso.